rango sobre el cual yo aumento la precarga y el gasto cardíaco. ¿Sí? Fuera de eso, si yo llego a un valor extremo, como está acá, ya no aumenta ese, ¿sí? Ya no aumenta. Y es más, si de repente sigo aumentando en la precarga, ya seguro que se cae. ¿Sí? ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué creen que se da eso? Cualquier cosa digo. ¿Qué se les ocurre? Bueno, acá hay un fundamento por el cual, en la medida que aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco. Para que aumente el gasto cardíaco, el músculo tiene que contraerse más fuerte para inyectar más volumen de sangre. ¿Cuál es la relación entre aumentar la precarga y hacer que el corazón se contraiga o el músculo sea más fuerte? Para de esa manera, la consecuencia es aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué se eso? ¿Se acuerdan? Recuerden, el corazón es, como les decía, como un globo, ¿no? ¿Sí? En la medida que usted lo baña, el globo lo llenan de agua, ¿sí? Se va inflando, 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 ¿sí? Pero si yo sigo llenando el globo de agua, en algún momento explota, ¿sí? Lo mismo le pasa al corazón. Ese es el ejemplo en el cual pues, nos traduce esto, ¿no? De que esa ley de Starling tiene un límite. Si yo sigo aumentando, aumentando, aumentando el volumen, el corazón va a reventar. No revienta como un globo, pero sí revienta. Revienta en el sentido de que se gana. ¿Qué es lo que sucede? El corazón está formado por células musculares, ¿sí? Músculo fundamentalmente. Y entonces ese músculo, lo que va a suceder cuando tú lo llenas de líquido, se va a estirar. Aumenta el volumen del corazón, pero a pesar de que de estirar la fibra muscular, ¿sí? Se va estirando la fibra muscular. Y cuando tú estiras hasta una determinada longitud, se genera también una determinada tensión, una fuerza que hace que se contraiga más en la medida que más lo estiras. Pero si tú estiras infinitamente a esa célula, en algún momento se va a dañar, ¿sí? Su capacidad de estiramiento no es al infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces estira, pero es como tu papá, lo estira y lo estira. Pues le sacas un brazo. Lo mismo pasa con la célula. Tú estiras la célula y en algún momento rompe la célula, daña la célula. Solo que en el caso del corazón no se llegan a entenderlas todas simultáneamente, pero sí se daña la célula cuando tú la estiras demasiado. Por lo tanto, pierdes la capacidad de contracción, porque estás perdiendo células. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo que la contractilidad, ¿no? Son minocitos que se mueren, que dejan de funcionar, y por lo tanto la capacidad total de contracción, de producción de fuerza disminuye, y ahí viene el tema de la insuficiencia cardíaca también. No hay una falla, en ese caso la contracción. Abajo lo que están viendo, por ejemplo, es cómo tiene igual la curva de precarga y, en este caso, afectada por la presión en la aurícula derecha o el volumen de expulsión, y ahí está la gráfica que ustedes están viendo, como se ve arriba, pero en este caso están viendo una modificación de la gráfica en función de otro parámetro que es el hipnotismo, es el uso de, por ejemplo, medicamentos que pueden aumentar o disminuir la contractilidad. Entonces, por ejemplo, dice que si yo tengo una contractilidad normal, digamos, y varío estos parámetros, me sale esta curva, ¿sí? Muy bien. Pero si yo, por ejemplo, tengo una insuficiencia cardíaca, ¿sí? El paciente tiene insuficiencia cardíaca, vean ustedes, para un mismo nivel de precarga, mi gasto cardíaco va a ser menor que en el caso normal, ¿sí? Imaginemos este nivel de precarga, yo esperaría tener este gasto cardíaco, pero cuando mi corazón tiene insuficiencia cardíaca, ese mismo nivel de precarga me genera un menor gasto cardíaco, ¿sí? Ese es un problema, obviamente. Y de igual manera, yo puedo estimular a través del simpático mimético, lo que decía, por ejemplo, estos medicamentos que aumentan la contractilidad, ¿sí? Entonces yo puedo tener, si yo uso medicamentos que aumentan la contractilidad, para un mismo nivel de precarga, puedo tener un mayor gasto cardíaco que con la condición normal. Es una forma como yo puedo aumentar el gasto cardíaco
es mejorando la contractilidad, y para eso uso medicamentos que mejoren la contractilidad en el tropismo, que son estos del GABA, por ejemplo. Usualmente muchos de ellos son endovenosos, ¿no? ¿Sí? Bueno, los digitálicos también hay orales, y cada vez se usan un poco menos, ¿no? Porque, lo que les decía, estimula permanentemente la contractilidad y al final de la larga las células pueden morir, ¿sí? Entonces tienen ese escenario donde ven ustedes cómo la contractilidad puede afectar, para menos o para más, el gasto cardíaco, ¿sí? Acá tienen los componentes que hemos hablado de precarga, contractilidad, poscarga, acá tienen poscarga, ¿sí? Y la contractilidad que está representada. En la precarga, ¿cómo se va a representar? Con un mayor volumen de llenado. Entonces, en la medida que aumente el volumen de llenado, la gráfica, recuerden, es presión sobre volumen. Acá tiene, enlaza el signo cardíaco del ventrículo izquierdo. Y tiene acá cómo aumenta el volumen de llenado, y por lo tanto el volumen de infusión también aumenta. Ven que hay una equivalencia entre el volumen de llenado y el volumen de expulsión. Eso es lo que garantiza a través del mecanismo de Frank-Starling. Frank-Starling dice que el volumen de expulsión va a ser igual a la precarga. Si mi volumen de precarga es 50 mililitros, mi gasto cardíaco va a ser 50 mililitros. Si mi precarga es 80 mililitros, mi volumen de expulsión va a ser 80 mililitros, ¿no? Y eso es lo que se ve acá. Ustedes ven que este mismo volumen de llenado es igual al mismo volumen de expulsión. Y se ven todas las gráficas independientemente, ¿sí?, de lo que sucede, ¿sí? Y eso porque es un mecanismo de regulación importante. Porque si no ocurriese esto, entonces lo que va a pasar es que, imaginemos que lleguen 50 mililitros y el corazón inyecte en la edición 40 mililitros. Entonces se quedan 10 mililitros de menos, ¿sí? ¿Dónde se va a quedar eso? Se va a quedar en el corazón, ¿sí? Porque llegó 50 y solo salió 40, esos 10 se quedaron ahí en el corazón, ¿sí? Ese es un ciclo. Nosotros tenemos aproximadamente en un minuto 70 ciclos más o menos, ¿sí? Asumamos una frecuencia cardíaca normal, ¿cuánto? ¿Normal cuánto es? De 60 a 100. Sí, 60 a 100 es lo normal, ¿sí? Perfecto. Entonces, imaginemos una frecuencia de 70. ¿Cuál fue el pulso? 70. Pues 70 latidos, ¿sí? En un minuto, 70 ciclos cardíacos, 70 veces eso, ¿sí? Es lo que ocurre en un minuto. Entonces, si en un ciclo 10 mililitros no se inyectan, se quedan ahí, imaginemos que eso pase en un minuto. Entonces, son 10 mililitros por 70, serían 700 mililitros, ¿sí? Ahora, si Frank-Starling no trabajase un minuto, estamos con este ejemplo de 50-40, serían 700 mililitros que se quedarían en la cavidad ventricular, ¿sí? Que se van a quedar ahí. Pero 700 mililitros no es un volumen que el corazón pueda albergar, no hay capacidad y ¿qué va a suceder? Lo mismo que comentábamos previamente. El volumen de sangre se va a ir reacomodando retrógradamente en las cavidades, a la izquierda, venas pulmonares, y por donde pueda jugar, va a jugar ¿dónde? A nivel de los capilares y alveolos, que ahí es donde hay unos capas, ¿sí? Porque no va a atravesar la vena pulmonar, es una pared gruesa, ¿sí? ¿De dónde se va a jugar? Donde pueda jugar, ¿dónde? En los capilares. ¿Y a dónde va a jugar? Al alveolo, inunde el alveolo, entonces genera una edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, entonces no puede respirar y llega a la emergencia. Es un poco la historia natural de esto. Todos los casos de insuficiencia cardíaca, independientemente de la causa, porque la insuficiencia cardíaca, por otra parte, es un síntoma, o sea, no es una enfermedad en sí misma. ¿Sí? Es un cuadro que se da como consecuencia de varios problemas. Una hipertensión arterial tendrá insuficiencia cardíaca, puede dar. Un infarto de miocardio te puede dar insuficiencia cardíaca. Una enfermedad valvular te puede dar insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca en realidad no es una enfermedad en sí misma, es la manifestación clínica de alteraciones que se dan, ahora que hablamos del corazón, de algunas estructuras del corazón, ¿sí? Eso es lo que pasa. Es como cuando yo digo fiebre. La fiebre no es una enfermedad,
manifestación, seguramente en la mayoría de casos, de alguna infección. Y si digo infección, pues infecciones también tenemos pues por virus, por parásitos, por hongos, por bacterias. Y bacterias, que bacterias de repente cuadros agudos, cuadros crónicos, una tuberculosis, por ejemplo. De la fiebre no es una enfermedad en sí misma, es una manifestación clínica de enfermedades. Igual en la insuficiencia cardíaca, es una manifestación de una serie de enfermedades que en este caso pues, ya sabemos que no solo es exclusiva del corazón, pero ahorita estamos conversando casi de aquellas que son exclusivas del corazón. ¿Sí? Y donde todos estos parámetros se van alterando, ¿no? ¿Sí? Hay enfermedades que van a alterar uno u otros componentes de lo que habíamos conversado acá, ¿no? Les ponía el ejemplo, ¿no? Si falla la recarga, si falla la contractilidad, si falla la poscarga, llevan a manifestaciones clínicas que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, el sustrato fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca, si hablamos del corazón, está relacionado con alteración en estos componentes. ¿Sí? La fracción de eyección es un parámetro que nos ayuda a valorar la medida de la función sistólica del corazón. De repente han visto ustedes a personas que hacen ecocardiograma, ecografía del corazón, no sé si han visto o escuchado, donde por ejemplo lo que se hace es una ecografía del corazón, uno ve la estructura del corazón, ve el tamaño de la cavidad, ve por ejemplo la dimensión del grosor de las paredes, ve si la contracción, uno puede ver ahí el corazón en movimiento, por lo tanto ve la contracción y la relajación y la puede medir, si se contrae bien y si se relaja bien. Es una prueba que nos ayuda a ver la anatomía y la función del corazón. Y entonces puedo yo valorar, por ejemplo, la función sistólica del corazón. ¿Sí? Entonces, la función sistólica se evalúa a través, por ejemplo, de un parámetro que llamamos fracción de eyección. Y que decimos que más o menos tiene un rango de 55 a 75% como rango normal. Es en algunos pacientes una medida o un signo de insuficiencia cardíaca va a estar relacionado con una disminución de la fracción de eyección o una disminución de la fracción sistólica del corazón. ¿Sí? Recuerden que ya hemos dicho que la insuficiencia cardíaca puede ser, si hablamos del corazón, por una falla sistólica o una falla diastólica. ¿Sí? Yo puedo tener la sístole normal, sin embargo la diástole alterada. Entonces, la fracción de eyección es una forma de medir la función sistólica. Entonces, si la fracción de eyección está disminuida, yo puedo decir que la función sistólica está alterada, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Si la fracción de eyección está normal, yo puedo decir la función sistólica está normal, ¿sí? Pero ¿qué insuficiencia cardíaca? De repente es por una falla en la diástole. ¿Correcto? En la diástole. Entonces buscaré otros parámetros que me ayuden a valorar la diástole. La fracción de eyección evalúa la sístole. ¿Correcto? Y en el ecocardiograma sí también hay parámetros que nos ayudan a valorar la función diastólica. Los dos parámetros. Clásicamente se ha relacionado la insuficiencia cardíaca, como comentábamos previamente, con alteraciones en la capacidad de contracción del corazón. Y eso estaba muy ligado a la dilatación del corazón. El corazón estaba grande, el corazón es grande, no se contrae bien. Y eso es, digamos, el concepto que teníamos de insuficiencia cardíaca durante muchos años, que todavía persiste, ¿no? De hecho, es un problema que todavía no logramos controlar y vemos muchos casos de esto, ¿no? Sin embargo, podemos tener un corazón, digamos, entre comillas normal, donde la contracción es normal, las dimensiones del corazón es normal y sin embargo es insuficiencia cardíaca. Vendría a ser el escenario de insuficiencia cardíaca por falla diastólica, ¿sí? No por falla sistólica, por falla diastólica, falla en la relajación, por ejemplo, podría ser. Tenemos, por ejemplo, acá alteraciones de la contractilidad, ¿sí? Alteraciones de la poscarga, que van a llevar a una fracción de eyección disminuida, en función sistólica, y que llevan a insuficiencia cardíaca. También puede haber alteraciones del compromiso del llenado, que van a devenir en disfunción diastólica y se caracteriza por fracción de eyección conservada. Son los escenarios que ya hemos comentado, ¿no? ¿Sí?
yo les decía de que yo puedo tener una insuficiencia cardíaca de tipo sistólica o una falla de tipo diastólica. ¿Sí? Ahí están los dos escenarios. En el caso de la función sistólica alterada, la fracción de eyección está disminuida, ¿no? ¿Y cuál es la fracción de eyección disminuida? Es la que habíamos visto acá, ¿no? Lo que yo les comentaba, ¿no? Esta fracción de eyección que evalúa la función sistólica, que yo la puedo medir con ecocardiograma, está disminuida y ese es un marcador de la disfunción sistólica. ¿Sí? Como está acá, fracción de eyección disminuida. ¿Sí? Y que puede deberse a alteraciones de la contractilidad o alteraciones de la contractilidad, ¿no? Y ahí están los escenarios, ¿no? Mira, si es una alteración de la contractilidad, puede ser por una enfermedad coronaria, una sobrecarga crónica de volumen, como las valvulopatías central y aórtica, una miocardiopatía dilataria. Estas son patologías específicas que pueden generar esa alteración. ¿Sí? Hablando de poscarga incrementada, una estenosis aórtica, una válvula aórtica, una hipertensión arterial no controlada, que lo comentamos, ¿sí? Entonces todos ellos son ejemplos o condiciones en las cuales la fracción está disminuida y que generan disfunción sistólica y que llevan a insuficiencia cardíaca como manifestación clínica. En el caso de la disfunción diastólica, la fracción de eyección está conservada, lo habíamos dicho, ¿no? Sí, porque la fracción viene de la función sistólica, no la diastólica. Entonces ahí está normal. Pero hay parámetros de alteración del llenado. ¿Dónde se da alteración del llenado? En una hipertrofia ventricular, miocardiopatía restrictiva, fibrosis miocárdica, isquemia, etc. Ustedes ven escenarios clínicos que se asocian con alteraciones en el llenado, ¿sí? Alteraciones en la diástole del corazón. ¿Sí? Y de esa manera, pues, todos llegan a insuficiencia cardíaca como una manifestación clínica. La causa no es esta, ¿no? La causa está acá, está allá, está acá. Ahí está la causa. Y habrá que tratar de acuerdo a la causa, ¿no? Una cosa es tratar la hipertensión arterial, otra cosa es tratar una enfermedad coronaria, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo. Ahora, cuando hay alteraciones, digamos, como decíamos, de insuficiencia cardíaca, muchas de ellas están ligadas a alteraciones en el lado izquierdo del corazón. La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca son problemas del lado izquierdo del corazón. ¿Sí? La causa más frecuente son problemas del lado izquierdo del corazón, llámese una hipertensión arterial, llámese un infarto del miocardio que compromete las cavidades izquierdas, llámese una valvulopatía, y si hablamos de válvulas, serán del lado izquierdo, válvula mitral, válvula aórtica. O sea, casi la totalidad de los casos de insuficiencia cardíaca, ¿sí?, tienen origen en alteraciones en el lado izquierdo del corazón. ¿Sí? Pocas se dan en el lado derecho como origen. Cuando la enfermedad del lado izquierdo evoluciona, tiende a comprometer el lado derecho del corazón. Por eso decimos que la causa más frecuente de falla derecha del corazón es la falla izquierda del corazón. Porque ahí nació el problema y en la medida que la enfermedad evoluciona, vamos acá al lado izquierdo, evoluciona, compromete el lado derecho. Eso es lo más frecuente que ocurre en la evolución de la enfermedad. Empieza en el lado izquierdo, y si eso no lo logra controlar, avanza, y coge al lado derecho. Por eso decimos que la causa más frecuente de falla derecha es la falla izquierda del corazón. ¿Sí? Sin embargo, va a haber algunos escenarios, la mayoría es cierto, pero donde el problema está primariamente en el lado derecho del corazón. El lado izquierdo está sano y todo empezó en el lado derecho. Entonces, a eso se refiere con lo que está acá, donde dice insuficiencia cardíaca derecha. Dice, ¿cuál es la? Dice, afecciones cardíacas, insuficiencia cardíaca izquierda. Como le decía, ¿no? La causa más frecuente de falla derecha es la falla izquierda del corazón. Algunas causas, estenosis de válvula pulmonar, es raro. Recuerden que la válvula pulmonar está en el lado derecho del corazón, ¿sí? Infarto del ventrículo derecho, que también no es muy frecuente. Si hablamos de infartos, más frecuente van a ser los infartos del lado izquierdo del corazón, ¿sí? Entonces vemos que causas de insuficiencia cardíaca derecha van a ser, la primera es la falla izquierda. Y de ahí vienen ya problemas específicos del lado derecho del corazón, como problemas de la válvula pulmonar o el infarto del ventrículo derecho, que son menos frecuentes. Y hay otro grupo de enfermedades que también generan fallas del lado derecho del corazón y que hay que estar siempre atentos, que son los problemas pulmonares.
sean problemas parenquimales pulmonares o vasculares pulmonares, pero más frecuentes son estos de acá. Entonces, en nuestro país es muy frecuente la patología pulmonar, ¿no? Todavía tenemos muchos casos de fibrosis pulmonar, tenemos muchos casos de tuberculosis, que a veces lamentablemente evolucionan a formas complejas, con bronquiectasias, daño severo del pulmón. Entonces, cuando el pulmón se daña severamente, genera fibrosis. Esa fibrosis lleva a obstrucción, disminución de la luz de los vasos que atraviesan la circulación pulmonar, que atraviesa el parénquima pulmonar y genera restricción al flujo. Por lo tanto, incremento de la presión pulmonar. Y ese incremento de la presión pulmonar lleva a sobrecarga de trabajo del lado derecho del corazón. Y ahí viene la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, una causa frecuente de insuficiencia cardíaca derecha, cuando es solo derecha, son los problemas pulmonares. Es una causa frecuente, ¿sí? Son los problemas que uno investiga el pulmón, qué le pasó al pulmón, ¿sí? En el caso que sea una falla derecha pura, digamos, ¿sí? No del lado izquierdo, pura. Entonces el pulmón es el problema, hay que buscar el pulmón, hablar con el neumólogo y él empieza a estudiar todo esto para, ¿no? ¿Sí? Manejar el problema pulmonar, ¿sí? Eso es lo que en los libros van a encontrar ustedes como cor pulmonar. ¿Sí? Ustedes buscan en Google cor pulmonar. ¿El cor pulmonar qué es? Es una insuficiencia cardíaca debido a un problema pulmonar. Eso es lo que llaman cor pulmonar, ¿no? O se llama cor pulmonar. ¿Sí? ¿Sí? No se ve. No se ve. Solo se ve la presentación. Estoy poniendo mi página interna y no veo. No se ve. ¿Por qué no se ve? Entonces acá, mecanismos compensatorios, ¿no? El corazón, como cualquier estructura, como cualquier órgano, va a buscar compensar esta insuficiencia cardíaca, ¿no? A través de distintos mecanismos. Dicen los pacientes sin insuficiencia cardíaca entran en distintos mecanismos compensatorios que amortiguan la caída del gasto cardíaco. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca estamos hablando de una situación de desbalance, donde mi gasto cardíaco no es capaz de satisfacer la demanda de la célula. ¿Sí? Por lo tanto, siempre va a parecer como que el gasto cardíaco está por debajo, ¿sí? Debajo de lo que la célula necesita. Entonces, ahí es donde yo estoy insuficiencia cardíaca. Y hemos dicho que en la mayoría de casos desiertos se deben a un problema del corazón específicamente, pero puede haber también problemas extracardíacos que lleven a ese desbalance. Por eso dice acá, ¿no? El paciente con insuficiencia cardíaca se generan mecanismos de compensación que amortiguan la caída del gasto cardíaco, porque siempre va a ser ese escenario, siempre el gasto cardíaco va a estar por debajo de la demanda, y yo quiero tratar de llevarlo al equilibrio. Y ayuda a conservar una presión arterial suficiente para irrigar los órganos vitales. ¿Qué mecanismo? Frank Starling. ¿Sí? Frank Starling va a buscar compensar, ¿sí? Aumentando precarga, aumentando el gasto cardíaco para tratar de que el volumen de sangre sea suficiente. Pero Frank Starling tiene un límite, ya lo hemos dicho, ¿sí? Porque llega un momento en el cual, por más que tú llenes de volumen, mejores la precarga, ya el corazón no va a inyectar más sangre, ¿sí? Porque ya se dilató demasiado, ¿sí? Se distendió demasiado, ya no es capaz de generar más fuerza de contracción. Recuerden que la fuerza de contracción en el músculo cuando se estira está ligada a la superposición de filamentos de actina y miosina. Lo que pasa en el Frank Starling cuando ustedes estiran el músculo, lo que pasa es esto, ¿no? Se separa un poquito, entonces ustedes se contrae esto. Si ustedes estiran un poco más la fibra, ocurre esto, y cuando disminuye la fuerza, se contrae y genera más fuerza, porque se generan más puentes de unión, ¿sí? Si yo llevo este extremo, también eso, más fuerza todavía, ¿sí? Porque hay más puente de contacto. Pero si yo estiro la fibra y llevo esta situación, ya no hay dónde engancharte, ya no se contrae, pierde capacidad de contracción, ¿sí? Porque ya estiré demasiado la fibra, ¿sí? Entonces, en ese momento, Frank Starling pierde esa capacidad, porque ya estiré mucho la fibra. Dice, el mayor estiramiento está ligado a que llené demasiado ya lo estiré demasiado, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene un límite.
Alteraciones neurohormonales, bueno, empieza a liberarse, entre otras cosas, por ejemplo, cuando hablamos de aspectos neurales, por ejemplo, estamos hablando del sistema autonómico, simpático, parasimpático. Y ahí viene que si es simpático será catecolaminas, ¿no? Adrenalina, ¿no? Son los neurotransmisores moduladores que trabajan en este ámbito, ¿no? Y si hablamos de hormonas, bueno, pues angiotensina, péptido natriurético, son hormonas que van a trabajar ahí. Desarrollo de hipertrofia y remodelación ventricular. Pues ya, aparte de la alteración funcional, ¿sí?, se genera una alteración estructural, ¿no?, de la estructura. El músculo, por ejemplo, en este caso, si fuera una hipertensión, empieza a hipertrofiarse, ¿no? Empieza a hipertrofiarse para tratar de compensar, ¿sí?, más fuerza y tratar de generar un volumen de gasto adecuado para satisfacer la demanda, ¿no? Remodelado ventricular, como dicen, ¿sí? Mecanismo de Frank-Starling, esta curva la habíamos visto ya, ¿sí? Vemos acá presión diastólica final, lo que hace la precarga, la curva normal con volumen de llenado, pero si hay insuficiencia cardíaca, obviamente a menor precarga o con la misma precarga el gasto cardíaco es menor, ¿no?, que con incremento, al revés, cuando yo incremento la contractilidad. En este caso vean ustedes que la posibilidad de congestión pulmonar aumenta porque de todas maneras el volumen es, digamos, igual, inclusive más en algunos casos. Y si inyecto menos volumen, más volumen se va a quedar. No hay otra, ¿no?, porque el volumen es el mismo. Si inyecto menos volumen, más se queda. Y si se queda demasiado volumen, no se va a quedar en el corazón, porque no hay espacio ahí para ver tanto volumen. Se va a ir hacia los capilares pulmonares. Y entonces ahí viene la insuficiencia cardíaca, digamos, la congestión pulmonar. Cuando hay disminución del gasto cardíaco, vean ustedes qué es lo que se genera ya como respuesta hormonal y neural. Activación del sistema simpático, como les decía. Siempre que hablamos de sistema nervioso es sistema autonómico, simpático, parasimpático, están ahí metidos siempre. Hablamos de activación del sistema de angiotensina y activación de la hormona antidiurética. Entonces, todo eso va a generar la disminución del gasto cardíaco. Esa percepción que tiene el organismo de que el gasto cardíaco es menor va a requerir de que haya mecanismos para aumentar el gasto cardíaco. Capta más volumen, ¿sí? ¿Cómo capta más volumen? En este caso, perdiendo menos. Entonces, nivel hormona antidiurética para que no orines menos, ¿no? Entonces, se quede el volumen dentro y no salga. De esa manera retiene el volumen, ¿sí? Sistema renina-angiotensina, ven ustedes qué hace, genera vasoconstricción. ¿Sí? La vasoconstricción, ¿qué lleva? Bueno, dice, por ejemplo, vasoconstricción venosa. Recuerden ustedes que la mayor cantidad de sangre en la circulación está en las venas, ¿no? ¿Sí? Ahí en las venas se encuentra el 65% del volumen sanguíneo aproximadamente que requiere nosotros, ¿sí? Entonces, si se contrae la vena, ¿para qué se contrae la vena? Para mejorar el retorno venoso al corazón, ¿sí? Las venas se comunican con las cavidades derechas del corazón y entonces mejora el retorno venoso, mejora la precarga, mejora el gasto cardíaco, si aplicamos Frank-Starling, ¿sí? Ese es el objetivo. Justo, como dicen, ¿cómo compensar el hecho que el gasto cardíaco esté por debajo de mi demanda? ¿Quiero aumentar el gasto cardíaco? Bueno, aumento precarga, aumento contractilidad, ¿sí? Disminuyo postcarga. De esa manera voy trabajando. Ahí están los mecanismos, ¿no? Hormona antidiurética, retengo volumen, ¿no? ¿Sí? Aumenta el volumen intravascular, aumenta también la precarga, ¿sí? Vasoconstricción venosa, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga. Y acá se ve en el gráfico, ¿no? Hormona antidiurética, aumenta el volumen circulante, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga. Sistema renina-angiotensina, vasoconstricción venosa, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga. Todo está yendo ligado a ese camino, ¿sí? Vasoconstricción arteriolar para mantener la presión arterial. Recuerden que las arteriolas son conocidas como vasos de resistencia y son los que determinan justamente la resistencia vascular total. Y sabemos que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular. Si aumenta la resistencia, aumenta la presión. Y es importante aumentar la presión de perfusión, porque recuerden que la presión es lo que determina que la sangre fluya a nivel de los vasos sanguíneos y por lo tanto llegue al tejido. Si hay poca presión,
entonces menos flujo va a haber, menos sangre va a llegar a las células, por lo tanto menos oxígeno y nutrientes, ¿sí? Entonces un paciente, por ejemplo, que tiene insuficiencia cardíaca tiende a aportar menos flujo de sangre, menos oxígeno a las células. Sistema simpático aumenta la contractilidad, y la contractilidad hemos conversado, si aumenta la contractilidad aumenta el gasto cardíaco, ¿no? ¿Sí? Después contractilidad aumenta el volumen latido, aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, porque recuerden que el gasto cardíaco es igual al volumen de función por frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, pues aumenta el gasto cardíaco. Entonces, vean ustedes que se generan una serie de mecanismos que buscan aumentar el gasto cardíaco, porque en el concepto fisiopatológico de insuficiencia cardíaca el gasto cardíaco está por debajo de la demanda. ¿Cómo lo aumenta? ¿Sí? Ahora, estos mecanismos compensatorios son buenos, ¿no? Porque buscan justamente solucionar ese problema. Y esto nos pasa a todos nosotros. En algún momento nosotros tenemos una condición de bajo gasto, ¿sí? De repente nos deshidratamos, pero hacemos una actividad física moderada o intensa, y el organismo, a nosotros no entramos en la enfermedad, ¿no? ¿Sí? Pero todos estos mecanismos empiezan a trabajar para poder restaurar el equilibrio, ¿sí? Sin embargo, si estos mecanismos perduran en el tiempo, entonces ya se vuelven patológicos. Y eso es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca. Como la situación que desencadena el problema no revierte, no es como cuando yo hago una actividad física y me exijo, ¿sí? Me deshidrato y todo eso lo que quieran, pero bueno, de ahí descanso, bueno, ya esa actividad extenuante cesó, ¿sí? Retiro el efecto que estaba generando el estrés en ese momento y la recupero. Pero si tengo una enfermedad que no revierte, esa enfermedad está permanentemente está estimulando que el organismo pueda compensar. Y estos mecanismos compensatorios, cuando se dan de forma persistente, ya generan una alteración estructural. Y esa alteración estructural ya no tiene la misma magnitud, digamos, de beneficio que lo que se tenía inicialmente. Ese es el problema, ¿no? Que esto perdure en el tiempo y entonces entramos ya así en una dificultad. Por eso también es importante conocer la fisiopatología en la medida siguiente. Los medicamentos que utilizamos para tratar insuficiencia cardíaca, por ejemplo, están ligados a estos mecanismos. Por ejemplo, un mecanismo o un medicamento que usamos para tratar insuficiencia cardíaca es los beta bloqueadores. ¿Y los beta bloqueadores qué hacen? Bloquean la actividad simpática, ¿sí? Es más, los beta bloqueadores han demostrado que disminuyen la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los beta bloqueadores son un pilar en el tratamiento de falla cardíaca, por ejemplo, de los pacientes, particularmente con falla sistólica, de falla de la contracción. Parte importante del tratamiento. Otro elemento importante en el tratamiento de la falla cardíaca son los medicamentos que bloquean el sistema de angiotensina. El enalapril, los sartán, ¿no? Son medicamentos que bloquean el sistema de angiotensina. O sea, el tratamiento que uno brinda después a un paciente tiene un fundamento lógico, no es una cosa que ocurra al azar y se fundamenta en los hallazgos de las alteraciones de la fisiología o lo que conocemos como la fisiopatología, ¿no? De ahí nace. O sea, nadie se le ocurrió decir voy a dar un medicamento porque tiene angiotensinas de la nada, no, se le ocurrió porque cuando se estudió la fisiopatología encontraron esto. Y entonces, ahora voy a dar un medicamento que bloquee ese, o que estimule o que inhiba esta vía porque esa vía me conviene, favorece o no favorece. Así nacen las formas de tratamiento, ¿sí? Farmacológicos en función del conocimiento de estos mecanismos. Disminuye el volumen latido, hay un aumento del volumen diastólico, ventricular, hipertrofia miocárdica, aumenta el presión auricular. También es una forma de representarla. Bueno, el cuadro clínico, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen disnea, dificultad para respirar, ¿no? La sensación de falta de aire que tienen los pacientes, eso es lo que llamamos disnea, ¿no? ¿Sí? Clínicamente hablando. ¿Qué síntomas presentan los pacientes? Puede haber crépitos pulmonares y ruidos en el pulmón, que son la expresión de esa congestión pulmonar que decíamos, cuando uno respira. O sea, decía inicialmente que el alveolo se llena de líquido, ¿no? ¿Sí? Se llena de líquido y entonces cuando uno respira normalmente y uno toma aire, uno genera, digamos, se escucha el pasaje del aire a través de los alveolos, ¿sí? Normales, pero cuando hay líquido
líquido, se genera un ruido que es anormal ya por el líquido que está ahí. Ese ruido anormal los trépitos, ¿no? Son estertores, como está acá. Y que son los que nos dicen clínicamente, nos sugieren que pues, hay una congestión en los pulmones en este caso. Y es un signo de insuficiencia cardíaca. Tercer ruido, recuerden que nosotros tenemos dos ruidos cardíacos, primer y segundo ruido, ¿sí? El primer ruido es por cierre de válvulas. ¿Qué válvulas? ¿Cuáles? Tricúspide De la tricúspide y la semilunar. Bicúspide. Ah, ya, la mitral. La mitral que es una válvula bicúspide, ¿cierto? La llamamos mitral, más conocida como mitral. ¿Cierto? Muy bien, la válvula mitral y tricúspide, su cierre genera el primer ruido. El segundo ruido será la aórtica y la pulmonar, ¿sí? Perfecto. Y el tercer ruido, ¿por qué este es tercer ruido? Por ritmo de galope que le llaman. Cuando hay soplo, no se da por el cierre de válvulas, ¿sí? Es un ruido que se genera, dice, por la contracción de la aurícula o en algunos casos, más que la aurícula, perdón, es en la fase de llenado, hay una fase inicial de llenado rápido que le llaman, ¿sí? Hay llenado rápido, lento y contracción auricular. En la fase de llenado rápido, la sangre pasa a gran velocidad de aurícula ventrícula y ese pasaje genera, digamos, lo que llaman un tercer ruido. A eso le llaman ritmo de galope o tercer ruido. En realidad no es cierre de válvulas, es el pasaje de la sangre de aurícula ventrículo a gran presión, a gran velocidad, y es lo que genera ese ruido. Es un signo de cardíaca, clínicamente hablando, se oculta. Ascitis, ¿no? Acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal, edemas, especialmente las edemas en las extremidades inferiores, ¿no? O en todo el cuerpo puede haber también. Ortoapnea, la dificultad para tomar la posición de decúbito. De repente todos ustedes pueden dormir sin almohada, ¿no? Es un dato característico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, es que dicen que doctor, ya no puedo dormir sin almohada. Duermo con una almohada, ahora duermo con dos, ahora no duermo con dos, ahora duermo medio sentado, dicen. Porque cada vez les cuesta más dificultad adoptar la posición de decúbito, porque cuando adopta la posición de decúbito el cerebro, aumenta el retorno venoso, fisiológicamente aumenta el retorno venoso en la posición de decúbito. Y estos pacientes que ya tienen problemas se llenan de líquido el pulmón, entonces ellos duermen medio sentados o duermen con almohada, que es un dato, digamos, característico de, no, tengo que usar una almohada, dos almohadas, ¿no? Como dicen, ¿no? Más de dos almohadas. Hepatomegalia, aumenta el volumen del hígado, ¿sí? Por congestión, se va llenando el líquido, todo se va llenando el líquido, ¿no? Reflujo hepatoyugular, presión venosa, bueno, eso lo podemos medir en esa parte. Entonces, hay signos clínicos que nos sugieren, nos indican que un paciente está en insuficiencia cardíaca. Como le decía, la insuficiencia cardíaca no es un diagnóstico de una enfermedad. Ahí, por ejemplo, yo veo signos y digo, tiene insuficiencia cardíaca. Ahora, échate a buscar la causa, ¿no? ¿Sí? Tenemos que buscar la causa, ¿no? Para después tratar, ¿sí? Acá está diferenciado el signo de falla del lado izquierdo y falla derecha, que lo están viendo acá, ¿sí? Ya hemos dicho que la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha es la falla izquierda, por lo tanto, los pacientes que llegan al hospital con signo de falla derecha seguramente también van a tener manifestaciones de falla izquierda primero, ¿no? Porque es la evolución en la mayoría de casos, ¿eh? Si yo solo encuentro signos de falla derecha, como por ejemplo esto de acá, edema, yugular, y no encuentro nada de esto, entonces yo digo, que es una falla derecha nomás. Y bueno, ahí empiezo a buscar lo que ya hemos comentado, ¿no? ¿Sí? Problemas pulmonares, fundamentalmente, ¿no? Que son los que con alguna frecuencia en nuestro medio vemos como causa de falla derecha, lo que llamamos por pulmonar que les comentaba, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo un paciente que está en falla cardíaca, ¿quién les compensa esta enfermedad? Una serie de situaciones, las infecciones, la anemia, el hipertiroidismo, la gestación, pueden descompensar a un paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca de base. Una serie de situaciones que, como ven, aumenta la demanda metabólica, ¿no? La fiebre, la taquicardia, la infección, la anemia, el hipertiroidismo, la gestación, son situaciones que aumentan la demanda metabólica y por lo tanto llevan a ese desequilibrio, ¿no? Entre el gasto cardíaco y la demanda de la célula por oxígeno y nutrientes, ¿no? ¿Sí?
incremento del volumen circulante, cuando hay excesivo volumen, eliminación excesiva de líquido, ¿no? Nos pasa en los hospitales, ¿no? A veces pacientes que llegan con presiones bajas, de repente alguna infección, un shock, por ejemplo. Entonces uno repone volumen, y a veces se te va de la mano y le das demasiado volumen y lo encharcas, nosotros decimos así, lo encharcaste al paciente, ¿no sé? Lo has inundado de líquido al paciente, ¿sí? Entonces por eso acá dice acá, contenido excesivo de suelo, administración excesiva de líquidos, ¿no? En los hospitales vemos eso a veces, ¿no? En el ánimo de reponer volumen porque llegó una alteración de ese tipo, entonces le das excesiva cantidad de volumen y lo inundas al paciente, ¿no? ¿Sí? Les hace insuficiencia cardíaca. Se ve más en aquellos que tienen un corazón enfermo, por eso en ellos hay que trabajar con los volúmenes muy delicadamente, reponer lo que necesita, pero evitar llegar al otro extremo de generar una descompensación. El que tiene un corazón normal soporta más o menos una buena carga de volumen y el corazón está respondiendo, ¿no? Pero esto se va a ver más cuando el corazón ya tiene, como dice ahí, una falla crónica, ya tiene un problema cardíaco de base, ¿no? Entonces hay que manejar con mucho cuidado ahí los volúmenes que se administran a los pacientes que vienen por otros problemas de salud, ¿no? Compromete la contractilidad, los infartos, fármacos inotrópicos negativos, que disminuyen la fuerza de contracción. En el diagnóstico, como decíamos, hay una serie de causas. La radiografía de tórax nos ayuda, por ejemplo, a visualizar la silueta cardíaca. Nosotros podemos ver a través de la radiografía de tórax algunos datos anatómicos, ¿no? Por ejemplo, vemos acá para el lado izquierdo, para el lado derecho, es cierto. Acá vemos, por ejemplo, está representada la aurícula derecha, acá está representada hacia abajo, pero se ve menos, que es el ventrículo derecho. Acá tenemos al ventrículo izquierdo, acá tenemos la oricuela de la aurícula izquierda, acá tenemos el cono de la arteria pulmonar y acá el botón aórtico, ¿no? La arteria aórtica, ¿sí? Acá tenemos las ramas pulmonares, ¿sí? Las arterias pulmonares. Entonces nosotros, en función a, digamos, nosotros decimos, hay una imagen normal, ¿no? Sabemos cuál es normal, y cuando vemos algo diferente ahí decimos, bueno, sí, pues, el ventrículo izquierdo está crecido, la aurícula está crecida, las arterias pulmonares están más gruesas, un signo de hipertensión pulmonar, la aurícula derecha también está crecida, o sea, la radiografía de la tórax nos ayuda en ese caso para, viendo la anatomía, comparando con lo normal, decir que de repente hay una alteración en tal o cual estructura, ¿no? ¿Sí? Para eso nos sirve, ¿no? Y para ver también si hay congestión pulmonar. Recuerden que le decía que en la insuficiencia cardíaca puede haber congestión pulmonar, ¿sí? Entonces, los pulmones normalmente se ven más o menos negritos, ¿sí? O radiopacos, ¿sí? Y o radiolúcidos, perdón, el aire. Y las estructuras blancas, que son las radiopacas, en general representan usualmente a los vasos sanguíneos, ¿no? O sea, lo que vemos blanco, los radiopacos son vasos sanguíneos usualmente, en una radiografía normal. En una radiografía patológica puede ser también secreciones, por ejemplo, una neumonía. Si tengo pus en el alveolo, pues ya no hay aire, ya por ahí hay una masa, una secreción. Y eso se ve radiopaco en una radiografía. Entonces también por eso la radiografía nos ayuda para ver neumonías, ¿no? ¿Sí? Y así, una serie de imágenes más, ¿no? Que nos ayuda también para hacer el electrocardiograma. Este es un electrocardiograma normal, como saben ustedes, el electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón que se registra en diferentes posiciones y cada una de ellas toma el nombre de una derivación, ¿no? 1, 2, 3, etcétera, hasta B5 o B6, ¿no? ¿Sí? Que ustedes también han visto en fisiología, es el electro normal, digamos, ¿sí? Pero cuando hay una alteración, el electrocardiograma también nos ayuda para reconocer si hay una alteración. Por ejemplo, este caso es un paciente con un infarto de miocardio, ¿no? ¿Sí? Acá hay un patrón que ustedes ven diferente a lo que veían en la imagen previa, ¿no? ¿Sí? Cuando están viendo esta imagen, ¿sí? Correcto, lo ven diferente, ¿no? Por ejemplo, este es un caso de insuficiencia cardíaca como consecuencia de un infarto de miocardio, y seguramente el infarto de miocardio lo que va a generar es una disminución de la contractilidad, porque el miocito se ha muerto, ¿no? Hay un problema en la contractilidad ahí. Y si hablo de un problema en la contractilidad, habla de un problema en la falla sistólica, ¿no? En la sístole cardíaca, ¿no? Un problema en la sístole, ¿sí? Este caso, por ejemplo, es de un paciente que tiene complejos bien chiquititos, ¿no? Como ven ustedes, bien pequeñitos, ¿sí? A diferencia del otro que era complejos más grandes, ¿no? ¿Sí? Acá más chiquititos.
Cuando hay complejos así bien pequeñitos, una causa que uno plantea muchas veces es que hay un derrame pericárdico. Entonces se hace un ecocardiograma y vemos cómo acá está el corazón y acá vemos una imagen negra, ¿sí?, que corresponde al líquido. En este caso el líquido que está por fuera del corazón. Ese es lo que llamamos derrame pericárdico, ¿no? ¿Sí? Y como hay líquido que rodea el corazón, ese líquido que rodea el corazón disminuye la capacidad de la transmisión de la actividad eléctrica. Por eso es que los complejos se ven chiquititos. ¿Sí? Se ven chiquititos. Porque lo que sucede, como el electrodo está acá, y registra la actividad eléctrica del corazón, entonces, bueno, normalmente es de un tamaño X. Pero si yo le pongo unas capas entre el corazón y el tórax, entonces cada vez se va a ver más chiquitito el complejo, porque la capacidad de transmisión eléctrica disminuye. Y en este caso, cuando vemos esto, nosotros decimos, seguramente hay líquido que está rodeando al corazón y por eso esa actividad eléctrica está haciendo más chiquitito, ¿no? ¿Sí? Y es lo que vemos, ¿no? Vemos complejos más pequeñitos y cuando haces esa ecografía ves que siempre hay líquido alrededor del corazón, que hace que disminuya la posibilidad de transmisión del impulso eléctrico que está siendo registrado en la periferia, ¿no?, del tórax. Por eso se ven chiquititos los complejos, ¿no? Es un signo indirecto de que puede haber ahí líquido que está rodeando el corazón, ¿no?, como una causa. Una insuficiencia cardíaca puede ser también por un problema valvular, como decíamos. En este caso, por ejemplo, este es el ventrículo izquierdo, este es la aurícula izquierda, y esta es la válvula. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿qué válvula está? Tricuspide. En el lado izquierdo. Mitral. Mitral, ¿sí? Esta es la válvula mitral, pero que tiene una apertura anormal, ¿sí? Ven ustedes que tienen los dos dedos y están así prácticamente, como así, ¿sí? Cuando normalmente deberían estar así, abiertos totalmente. Está así, y eso es una falla en la apertura. A eso lo llamamos estenosis. Cuando la puerta no se abre bien, decimos que es estenosis. Cuando no se cierra, cuando debe estar cerrada y queda abierta, es una insuficiencia. En este caso no se abre bien, es una estenosis. Es una estenosis mitral, ¿sí?, que la válvula mitral que lleva a insuficiencia cardíaca. La causa es la enfermedad de la válvula. Ahora, ¿por qué se enfermó la válvula? También eso hay que buscar. ¿Por qué se enfermó la válvula, no? ¿Sí? De repente es una de las causas más frecuentes en nuestro medio son infecciones. Infecciones repetidas, faringoamigdalitis no bien curadas y que invaden o infectan la válvula mitral, y en el largo de los años, a lo largo de los años, recién se manifiesta la lesión valvular ya en forma severa, ¿sí? Solamente son infecciones que le dan a los niños adolescentes. Desde nuestra época, por ejemplo, en la ciudad ya eso casi ha desaparecido, ¿no? ¿Por qué? Porque acá cuando un niño se enferma, los papás, ¿qué hacemos? Pues antibiótico al toque, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos antibiótico, uno compra el antibiótico y le da el antibiótico a los niños, adolescentes, tu antibiótico, y se cortó todo. Bueno, cierto, ¿no? Lo cierto es que si tenía infección la cortaste, si no tenía, bueno, igual te tomaste un antibiótico por las puras, pero igual te lo tomaste, ¿no? ¿Sí? En cambio, en las zonas de la sierra, las zonas más rurales, donde no hay acceso, es tan sencillo el antibiótico, ahí sí no los tratan, ahí los dejan, ¿no? Si no es una infección, bueno, no se trató, y si es una infección, igual no lo tratan. Entonces, ¿qué sucede? Hace evolución natural de la enfermedad. Muchos se van a curar, resuelven el cuadro, pero ¿qué sucede? Que la posibilidad de complicaciones, de infecciones de la válvula, se da con mayor probabilidad. Entonces, no es infrecuente cuando vemos pacientes con valvulopatía de este tipo, que todavía lo vemos en nuestro medio, son personas que provienen de zonas rurales, que han vivido en zonas rurales, alejadas un poco de la atención de los servicios de salud, y pues no han tratado estos problemas de una manera oportuna en su momento, ¿no? ¿Sí? Entonces, una causa frecuente de lesiones de válvula mitral actualmente son las infecciones, ¿no? Infecciones por estreptococo, faringitis maltratadas que han ido deviniendo ya en el tiempo en la lesión valvular, ¿no? ¿Sí? Enfermedades de las arterias coronarias, decíamos, los infartos, por ejemplo, ¿no? Acá ustedes cómo está, esta es la arteria coronaria del lado derecho, está pintada, y acá ven ustedes una estrechez, ¿no? ¿Sí? Una estrechez, está viendo ahí, ¿no? Entonces, así más o menos se ven las lesiones que pueden poner en una arteria, y que entonces, bueno, esa es la causa del problema del infarto, de repente en este caso, y consecuencia de eso,
como una complicación llega a la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? No todo infarto es insuficiencia cardíaca, tampoco, no todo infarto es, sino que tiene que haber una lesión de tal magnitud que lleve a esa condición. O sea, si se mueren 2 miocitos, no va a pasar nada. Si se mueren 1000, de repente sí vas a tener un cuadro clínico cardíaco evidente. Entonces, depende de la magnitud del daño. No todo infarto te va a dar insuficiencia cardíaca. Acá tienen, por ejemplo, también pacientes que tienen disección de aorta, ¿no? Ven ustedes acá la arteria aorta que tiene un verdadero lumen y un falso lumen. Se ha disecado la pared de la aorta. Es una causa también de insuficiencia cardíaca. En este caso, es una disección aórtica, ¿sí? Disección de la arteria aorta. Y en este caso es una trombosis pulmonar. Acá está el coágulo en la arteria pulmonar con sus 2 ramitas, y acá está el coágulo que se ha formado en la arteria pulmonar. Por ejemplo, genera falla del lado derecho, ¿no? Es la arteria pulmonar, la que está obstruida en este caso por coágulos. Es lo que llaman tromboembolia pulmonar, no tiene mucho ese término, ¿no? La tromboembolia pulmonar. Entonces son coágulos en la arteria pulmonar, acá está, tremendo coágulo, ciertamente, ¿sí? Que fluye inclusive una de las ramas, ¿sí? Y la otra parcialmente, y lleva a insuficiencia cardíaca derecha, en este caso, ¿sí? Derecha. Bien. El tratamiento, bueno, depende de la causa en realidad, ¿sí? Depende de la causa. Dice ahí, bueno, identificación y corrección de condición subyacente, responsable, lo que le decíamos, ¿no? Hemos hablado mucho del problema del corazón, pero también habíamos comentado inicialmente que había causas de falla cardíaca que no son del corazón. Si es una anemia, trataré la anemia; si es hipertensión, trataré el hipertensión, y de esa manera resuelvo el cuadro de falla cardíaca. Si es una falla cardíaca por alguna alteración cardíaca, bueno, tendré que buscar la causa. Si es una valvulopatía, por ejemplo, como hemos visto, usualmente una valvulopatía de ese tipo severa se opera. Hay que cambiar la válvula. Hay que operar, sacar esa válvula y poner una válvula protésica nueva, ¿no? De esa manera trato de mitigar el cuadro, ¿sí? Ya no es tan sencillo, ¿no? Hay que operar, cambiar la válvula. Si es un paciente que tiene una enfermedad coronaria, bueno, de repente con un stent, dilatar la arteria, hacer una cirugía de bypass, ya puede ir a tratamiento de ese tipo, ¿sí? Aparte del tratamiento que se da a través de pastillas, ¿no? Eliminación de la causa aguda, ¿ya? En los casos que son descompensados, manejo de los síntomas con los medicamentos que hemos comentado, modulación de la musculatura y prolongación de la vida a largo plazo son objetivos terapéuticos, ¿sí? Bien, lo voy a dejar acá alguna pregunta, comentario. ¿De qué tiene examen ahora? Protección radiológica. ¿A qué hora tiene examen? A las 2. 2 de la tarde. Y mañana también. Y mañana tienen De semiología. semiología. La lista, chicos. Lista. Ya, preguntas, comentarios, chicos, vamos. A ver. Para irnos a las 10 para que vayan a estudiar. Faltan un cuarto de hora. Cuando se vayan a las 10 a estudiar. ¿Cuántos hay? 40, ¿no? 40 en la lista. Sí. No necesariamente, no es todo cuadro, no. O sea, es cierto, o sea, puede tener anemia severa y no tiene insuficiencia cardíaca, pero digamos, si es una causa de insuficiencia cardíaca, puede ser una causa de insuficiencia cardíaca anemia severa, pero no siempre lo va a ser. Es como les decía, un paciente con infarto de miocardio no siempre va a ser insuficiencia cardíaca, también como parte del cuadro clínico. Un grupo de pacientes tiene esas condiciones.